Queridos amigos de cada día, ya vamos a abrir la charla con Miguel Palmieri. Gracias, Miguel, por acompañarnos como todos los viernes. Tema duro, tema fuerte el que impusiste hoy, ¿no? Sí. Durmiendo con el enemigo. Claro, la idea era remitirnos a una película, no por el final de la película, es la película de Julia Roberts de los años 90, Sí. pero que en realidad un poco lo que marca a través del título es esta sensación fuerte de que uno lo que menos supone es que va a estar compartiendo el día a día con alguien que le haga daño. Claro, ¿no? Y ese es el claro. tema, ¿no? Y nada menos que la intimidad, ¿no? A alguien cercano, ¿no? Claro, porque cual. ¿quién más para mejorar, ayudarnos o para hacernos daño que la persona que está más cerca, ¿no? Planteamos un versus que nos pediste que hiciéramos, si parejas psicopáticas o parejas manipuladoras. Claro. ¿Qué porque, son en un caso y otro? Y mira, en eso no hay una terminología común, pero a mí no me gusta mucho esto del tema de ponerle sinónimos, ¿no? O igual. Psicopático, igual manipulador, igual vampiro emocional, igual tóxico. ¿Viste? La gente por ahí, creo que tenemos que ser un poco más simple. Sí. Y poder diferenciar, porque la gente no tiene el contenido técnico. Cuando las cosas nos pasan, nos acontece y lo que queremos es al menos tener el ABC. A ver, la manipulación en sí depende de la graduación que pueda haber, que es hacer algo para influir en alguien para lograr tus objetivos. Ven, si vos pedís un descuento en un lugar donde vas a ir a comprar y estás oficiando algún tipo de influencia sobre esa persona, sí. Hay, ¿qué es? Un proceso de seducción, manipulación para que te baje el precio. Digamos, hay alguna graduación de manipulación que se da en las parejas. El tema es, esto no es blanco-negro, el tema es dónde está la aguja y hasta dónde está lo permitido. Sí, permanentemente y para lograr mis objetivos tengo que estar manipulando a esa otra persona, ya no es una persona, es una cosa, ya no es un par. Entonces ahí me voy con él, mientras más voy manipulando para lograr mis objetivos individuales, que los podría lograr sin estar en pareja. Lo que pasa es que mucha gente se mete en pareja para seguir haciendo lo que se le da la gana. Bueno, y entonces la idea es, bueno, mejor quédate solo, porque la verdad ahí vas a poder hacer lo que vos quieras. Claro, los beneficios de la pareja, la compañía, el afecto y una serie de cuestiones que tienen que ver con esa necesidad humana verdadera de la persona que no tiene personalidad psicopática, que es el afecto, el cariño, sí. El amor, el sexo, todo este tipo de cuestiones tienen que ver con, yo diría, el compartir y el correrse un poco de ese yo personal que uno tiene a pasar a ser, yo diría, un nosotros, que es el amor y es la construcción de ese nosotros. Yo me corro un poco, vos te corres y estamos permanentemente viendo de qué manera construimos ese nosotros. ¿Qué sucede ya saliendo del tema de manipulación y entrando ya más en personalidades psicopáticas? Primero, cuando ¿por qué puse el término personalidades y no usé esto de vampiro? Porque da la idea, sí, vampiro emocional, alguien que te chupa las emociones, ¿no? Pero usé el tema personalidad psicopática, porque la personalidad es el tronco del árbol de cómo nosotros nos presentamos ante el mundo. Fíjate que la palabra personalidad viene, en el griego se usaba para representar una máscara que la persona tenía. ¿Cómo? Entonces, por ahí, no, era la máscara, era como la representación total del carácter, de los sentimientos, de las emociones que esa persona tenía, cómo se posicionaba en el mundo. Por eso, en el árbol decimos que es ese tronco que muestra al mundo, ¿no? Eso es la personalidad. Bueno, y las raíces, las raíces no se están viendo, son los que le establece la fuerza para que ese árbol esté, pero lo que muestra el impacto fundamental que va a soportar todo es el tronco. Entonces, la personalidad viene a ser como esa cuestión de cómo nos posicionamos en el mundo, que cada uno va a tener diferentes aspectos, formas y estilos de personalidad. Sí. Ahora, la personalidad, al ser el tronco, es poco cambiable, o casi nada cambiable. Hay autores que dicen que tiene influencia. En realidad es bastante inmóvil. Una vez que uno estructura la personalidad, es difícil cambiar eso. Y cuando uno dice personalidad psicopática, lo que está diciendo es que esa persona está teniendo a nivel bioquímico cerebral, pero sobre todo a veces a nivel, han tenido impactos en lo que se llama la primera infancia temprana, y hay alteraciones ya demostradas a nivel del cerebro. Pero la idea de la columna no es avanzar desde el punto de vista técnico describiendo qué efectos hay sobre el cerebro. No, la idea es ayudar a las personas que están en una relación psicopática a identificar si esto puede estarles pasando, porque es sumamente doliente
y es realmente en muchos casos generadora de enfermedades. Primero psicosomática y después enfermedades físicas. Entonces, esa es la orientación. Ahora, la persona psicopática en general es aquella persona que no tiene empatía con el otro. Ojo, no estoy diciendo que no sea una persona que se mantenga fría y distante. Tenemos una idea del psicópata que nos ha metido en las series de suspenso, donde pensamos que es una persona tipo, cualquiera de los villanos de la serie o de las películas. No, en realidad ese es el antisocial, el asesino, el psicópata desalmado, el que sale en los diarios. Ahora, yo diría que hay una persona psicopática metida entre todos los seres humanos que no transgrede la ley, por eso no aparece, y que podríamos llamar que es como un lobo metido entre las ovejas. Y esa persona, en general, no está, en el parámetro general de las personas, pensaría, la voy a identificar fácilmente porque la persona psicopática me va a agredir, me va a pegar. No. En muchos casos la persona psicopática ocupa lugares de poder en los niveles políticos, en los niveles empresariales, en los niveles mediáticos, porque una persona sumamente seductora es una persona que sabe manipular las emociones de las personas y que básicamente utiliza al otro a beneficio personal. Ese es el rasgo fundamental. Yo dije, no tiene empatía. Empatía no es ponerse en el lugar del otro. El otro me va a servir en tanto sea útil para mis objetivos. Entonces, cosifica. Cosifica hace del otro una cosa. Sí. Ahora, todo muy bien desde el punto de vista teórico, espectacular, pero ¿cómo lo identifico yo? ¿Cómo me doy cuenta que en realidad esto que es bastante frecuente y que uno, Coco, vos sabés que traemos temas que vemos en consultorio todos los días? Sí. No hay semana en consultorio que nosotros no veamos 4, 5 parejas que llegan con algún aspecto, sea individual o en pareja, de alteraciones por producto de una persona psicopática. Sean algunos por infidelidades para perdonarlas rápidamente, otros por celos, otros por baja autoestima. Muchas de estas personas, las víctimas, pasan a formar parte de los consultorios psiquiátricos porque se deprimen, porque se angustian, porque a veces tienen intentos de suicidio. Bien, entonces es bastante frecuente. No minimicemos esto diciendo esto no se da. No solamente se da en el aspecto de pareja, podemos tener una relación psicopática madre-hijo, padre-hijo, entre hermanos, es decir, las personas más cercanas puede ser que sean o tengan una persona psicopática. No me voy a referir a eso, vamos a referirnos al tema de pareja. Pero antes de referirme al tema de pareja, quiero mostrarle, digamos, didácticamente a las personas cuáles son las fases que va teniendo una persona psicopática, porque ¿qué va a pensar uno? ¿Cómo llega? ¿Llega con un revólver? No, no llega con un revólver. ¿Llega a agredirte? No. Hay una primera etapa que es la elección de la víctima. Elección de la víctima. La persona psicopática no va hacia cualquier persona, estamos hablando del tema de pareja. Sí. Básicamente elige, husmea cuál puede ser la persona que sea afín a cumplir sus intereses. Primer tema, elección de la víctima. Segundo, seducción y acercamiento. En esa etapa son encantadores. Uno habla con las parejas y dice, cuando nos conocimos, hablo de él y de ella, a pesar de que en su gran mayoría las personas psicopáticas son varones, pero hay también personas psicopáticas femeninas. Cuando lo conocí, los primeros años era un dulce, estaba pendiente de mí. Bien, esa etapa de seducción y acercamiento. Una vez que se llega a esa etapa, se pasa a otra etapa donde empieza a captarse la energía psíquica. Yo diría se apodera del aparato psíquico de la mente de la persona, siendo esta reacción de todo o nada, empieza a depender la persona de ese estilo de personalidad. Y mientras va dependiendo de él, lo va aislando de los demás, lo aísla de los amigos, lo aísla muy sutilmente, no utiliza en muchos casos la violencia, sino que por todo lo que le da, por su sexualidad desbordada, son personas que en muchos casos tienen una sexualidad desbordada, por todas las atenciones y halago, por el poder económico que tienen, en muchos casos mantienen un poder económico que hace que la víctima deje su trabajo, ojo con eso, no, si él me va a mantener, él es un empresario, ojo con esto, creer en uno mismo, básicamente, porque uno no puede saber qué va a pasar en esa pareja, y lo que sí sabe que va a pasar es que uno puede depender dignamente de un trabajo de uno. Estamos en la tercera etapa, captación de la energía psíquica y aislamiento. Después viene ya esa etapa, yo diría, de daño permanente, ese daño donde te subo, te bajo, te agredo, te
desacredito en público. Una de las cosas que uno ve desde afuera, y piénsenlo si no es así. Estas parejas que no solo no tienen amor externo, habíamos hablado acá de las demostraciones públicas de amor, pero aquellas parejas donde siempre cuando se refiere a alguien, se refiere para decirle alguna cuestión muy hiriente, ¿no? O dentro de un chiste, no te enojes, te lo dije dentro de un chiste, ¿no? Esta violencia emocional tipo puñalada, ¿no? Si uno lo mira, muchas parejas dentro del ámbito general lo hacen como, yo diría, una habitualidad. Y hasta los amigos se ríen, ojo, porque en realidad no hace falta, si vos estás con esa persona, que es tu amor, lo que sea, y tenés alguna diferencia, decíselo en el interior, no hace falta que la desacredites en público. Bien, estamos en esa etapa donde empieza, yo diría, ya continúa la agresión. ¿Y qué pasa en la víctima? Y la víctima básicamente no sabe para dónde correr, porque fue todo para mí. Empezó a cambiar desde un momento determinado y ahora me agrede, pero en el fondo quiero que vuelva a ser como era antes. Mucha gente llega al consultorio en ese momento. Pasamos a la siguiente etapa. A veces, ¿qué sucede? Que piden ayuda terapéutica, o que están cansados, o que se deprimen, y pasan a la fase de ruptura. En esa fase de ruptura es donde la persona necesita poder armar una red de sostén. Las personas que estén en esa fase de ruptura no se aíslen, concurran al terapeuta, mantengan sus vínculos, porque esa fase de ruptura no siempre es permanente. A través de todo el recuerdo que hubo, de todo lo bueno, uno siempre vuelve, no siempre, pero casi siempre, si no toma esa red de sostén, vuelve a perdonar, vuelve a insistir, a creer que va a volver a ser como antes. Entonces, hay una sexta etapa, que es esta que acabo de mencionar ahora, que es reconciliación y captura nuevamente. Esto es vos imaginate estas 6 etapas, hay gente que pasa años y años en este esquema. Que vos de afuera podés decir, ¿por qué sufre esta persona? En muchos casos la víctima no dice nada, vos la ves depresiva, la ves mal y no sabes por qué. No le dice a los padres, no le dice a los amigos, tiene como una vergüenza ajena, porque además en el fondo ha logrado captar la energía psíquica de esa persona y hacerla sentir culpable. Culpable de que en realidad estás perdiendo este amor espectacular que yo te estoy dando y esta protección por tu culpa. Por lo tanto, es un mecanismo perverso, muy complicado, que en muchos casos origina sufrimiento. En estas etapas es importante empezar a creer, como siempre mencionamos, en uno, en su propia energía psíquica y empezar a pensar, ¿cómo me siento? Decimos muchas veces, la gente no interprete tanto ni analice. Llegan las parejas a veces, o una víctima, y los primeros 30 minutos se la pasa hablando de él, una mujer, por ejemplo. Que me hace esto, que me hace aquello, que desde hace tiempo, lleva 30 minutos hablando de esta persona. A mí me interesa saber qué le pasa a usted. Y cuando empiezan a mirar eso, sienten como que están hablando de alguien desconocido. ¿Le es más fácil hablar de él? ¿Y cómo hago para que cambie? Hay una cosa básica que con esto cierro esta primera parte. Las personalidades psicopáticas no cambian. No cambian. Cuando uno diagnostica una personalidad psicopática, lo que hacen son avances y retrocesos en función de el grado llamémosle, límite que uno le pone. Entonces uno lo ve en consultorio. En consultorios, ¿cómo llegan? Seductores hasta que uno les pone el límite. Cuando uno les pone el límite, entra la amenaza.